Bienvenidos a una nueva emisión de Testimonios de Vida. En la parte técnica está Daniela Melo. También hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el pastor Jorge Castañeda, pastor de la Iglesia Bautista Reformada, que queda ubicada en Suba. También les acompaña quien les habla, Diana Karina Pimentel. Daniela, muy buenos días. Muy buenos días, hermana, muy buenos días a todos nuestros oyentes de cielosabiertosturadio.com. Bueno, una bienvenida a ustedes, a hermana Karina, al pastor Jorge Castañeda. Muchas gracias por aceptar la invitación y a ustedes oyentes por sintonizar este programa de Testimonios de Vida. Así es, este es un programa donde hablamos del testimonio de los pastores, donde pensamos que ellos no tienen luchas, donde pensamos que ellos no tienen tribulaciones, donde pensamos que de pronto ellos no tienen aflicciones, y son los que más pasan por circunstancias difíciles, porque no es fácil servir para la obra del Señor. Y más cuando estamos hablando de iglesias bíblicas, donde lo importante es glorificar y honrar el nombre del Señor. La palabra también dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este caso es el del pastor Jorge Castañeda, donde es hijo de padres creyentes, donde ha sido formado precisamente con el Evangelio. Y bueno, pues le voy a dar la bienvenida, pastor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, y es un gozo estar aquí para, glorificar el nombre del Señor de otra manera. Muchas gracias por eso. Gracias al Señor por darnos este momento y que nos concede saber un poco más de usted, de su historia, de más adelante saber cómo conoció las doctrinas bíblicas, de saber ese desarrollo que sé que no es fácil. Bueno, pastor, vamos a empezar porque resulta que vamos a ir unos años atrás, donde un niño de 7 años donde creció en una familia de creyentes por la misericordia del Señor. Un día estaba en un segundo piso, estaba orando, tengo entendido, y bajó corriendo y le dijo a sus padres: yo no quiero ser pastor. Eso fue lo que dijo, pero la última palabra la tiene el Señor, y aquí lo vemos precisamente predicando la palabra. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, pues como sabemos, la historia es aún más larga, porque yo soy creyente de ya la tercera generación, desde mis abuelos maternos, hace más de 50 años probablemente. El Evangelio, por la gracia del Señor, llega a la familia, y entonces obviamente mi madre todavía era una niña cuando el Evangelio llega a su casa, y luego se conoce con mi padre, ya casi en su adolescencia, y fruto de su matrimonio, y ahí venimos nosotros en un contexto robusto, llamémosle así, de familia cristiana. Y como he dicho algunas veces, no conozco vida fuera de una iglesia cristiana, y en ese contexto pues uno es expuesto a varias cosas y en ellas pues siempre a veces hay expectativas, ¿no? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Dónde se ve? Y justamente en ese contexto no me quería ver en ningún lugar público, siempre como animado de hacer algo para Dios, pero no público. Y entonces en ese contexto es donde manifiesto estas palabras que el Señor corrigió con los años, de no querer nada público y empezar todo un proceso por la gracia del Señor. Así es, bueno, sí, es todo un proceso. Cuando me dirigí a sus padres, a su señor padre, a su señora madre, que tengo el gusto de conocerles, yo dije, bueno, ¿qué me pueden decir del pastor Jorge? Me decían, no, él es ordenado, él es disciplinado. Le dije, es que eso es hora que me lo digan, y eso se nota. Pero yo digo, ¿a qué viene eso? No, pues es que si el abuelo era militar, a eso se refiere, o por eso es tan disciplinado, tan organizado, tan estructurado. ¿Qué tan bueno es eso? Sí, de todas formas la familia es el primer contexto donde uno está, y a eso se suma que nuestra familia es de una tradición muy fuerte en el sentido familiar, muy estructurada,
gracias al Señor, hasta hace muy poco perdí a mi primer abuelo, mi abuela, hasta hace muy poco. Eso significa que la estructura familiar es muy robusta en mi caso. Y obviamente criados en un ambiente muy tranquilo, llamémosle así, muy predecible, muy estructurado, gracias al Señor. Por supuesto que en mi familia hay una orientación, muchos tomaron el camino militar también, pero como que por la gracia del Señor, estructuralmente en su mentalidad, en su personalidad, es gente de una idiosincrasia ordenada, que cultivan la disciplina, cosas así, y eso definitivamente uno crece en un ambiente de esa forma, y creo que eso ayudó a que con el tiempo ciertos valores se siguieran perpetuando en mi vida, ¿no? Gracias al Señor. Se ve el fruto, porque es que la disciplina y la organización ayudan mucho para el desarrollo de la vida personal y de la vida familiar. Bueno, tengo entendido que estudió en un colegio militar, utilizaba uniforme, tenía que llevar traje de gala, no le gustaba el traje de gala, y hoy en día yo no lo he visto el primer día desde que tengo la oportunidad de conocerlo, pastor, que esté sin corbata, con traje de paño. Ese cambio de pensar. ¿Qué pasó? Fue las necesidades, ¿no? Básicamente, sí, pasa uno por etapas, ¿no? Cuando uno es muchacho, pues pasa de la etapa de ser indiferente a empezar a buscar identidad, y obviamente cuando uno es adolescente, todos estos temas de la elegancia y cosas así no pasan por la mente de uno, pero en la medida que uno va teniendo responsabilidades, uno se da cuenta que hay ciertos códigos pues para desenvolverse, ¿no? Y cuando ya nos dimos cuenta, pasamos de la informalidad a la formalidad completa, y ahora pues sí, ya hace parte de uno, ¿no? Como estar muy bien puesto siempre. Sí, me siento uno incómodo en otro sentido, y sobre todo, ¿no? Que la vida es ahora alrededor del ministerio, como que uno no se vaya en otro ambiente. Sí. ¿En alguna oportunidad voy a verlo con traje deportivo o solamente cuando jugó fútbol? No, sí, está bien. Algunas veces los lunes, que uno no está haciendo, trata de no hacer nada por ahí, a veces se pone como se es pone complicado. Uno más por sí, así es. Bueno, después de que vamos a esa transición de ese niño de 7 años, ¿verdad?, que dijo algo, pero que gracias al Señor en su infinita misericordia dijo, esto no es así, sino al contrario, va a trabajar en la obra del Señor, va llegando a la adolescencia, va llegando a la mayoría de edad, conoce esa ayuda idónea, que es mi hermana Ángela, muy joven, deciden casarse. ¿Qué fue lo primero que le impactó al verla? Bueno, sus ojos, su ternura, su sonrisa. Es bastante peculiar, porque cuando tengo la oportunidad de conocerla, yo le trataba con mucha indiferencia. De hecho, pues nunca la había mirado exactamente como una mujer. Ella asistía a la iglesia, estaba bien, y empezamos a entrar en confianza, pero nada especial, realmente nunca nada especial. Es más como que, más bien lo contrario. Pero en un momento, no sé exactamente en qué momento, creo que alguna vez me quedé mirándola y yo dije, ve, la muchacha está bonita. No he tenido la oportunidad de verla, de ya como que mirarla, y bueno, la miré y en general ya empecé a apreciarla. De hecho, sí, me gustó mucho su cabello, es algo que todavía hasta el día de hoy procuro cuidar. Pero sí, más bien como que fue un momento, ¿no? Como que me pasó de ser indiferente a como mirarla y decir, bueno, está como bonita esta muchacha. Sí. Y de ahí se unieron, se casaron, tienen 2 maravillosos hijos. Sí. Bueno, así mismo, como se casaron muy jóvenes, adquirieron una responsabilidad también muy jóvenes. Sí. Cuando ella le dijo, vamos a ser papás,
¿Qué cruzó en esa mente? Sí, fue al comienzo, como dice, algo muy joven, una situación irregular. Voy a usar las palabras de mi padre. Él un día me tomó y me dijo, cuando uno es papa, eso lo cambia todo. Y creo que en ese momento pues uno entiende y empieza a dimensionar la responsabilidad, pero toca estar allí para saber que realmente ser papa lo cambia todo. Entonces fue una experiencia, entre otras, de mucho aprendizaje. Le doy gracias al Señor porque Él usó eso y tantas cosas más para forjar un carácter. Entonces sí, ese asunto de estar felices, claro, expectantes. Uno nunca está preparado para ser papa si tomara todo un curso. Y por otro lado, el temor de seremos capaces de criar un hijo, de formar una familia y sacar adelante todas las cosas. Fue una combinación, no fue fácil asimilarlo en un sentido, ¿no? Es decir, hay mucha expectativa, vamos a ser papás, etcétera, y esas cosas es como una combinación, ¿no?, de varias cosas. Cambia totalmente, es como la alegría y como a veces ese temor, como cómo los voy a educar. Ya ustedes traían una ventaja y es que ya, bueno, con el conocimiento de la palabra, claro que una cosa está en el conocimiento, otra cosa es la parte aplicativa, pero lo bonito es instruirlos en ello. ¿Madruga a hacerle café a su esposita así como lo hacía con sus padres, tipo 5 de la mañana? ¿O solamente lo hizo con sus padres? Sí, no soy tan frecuente, pero lo hago, pero ahora es más fácil, ahora están las cafeteras, ahora ya se hacen el trabajo. No es tan constante, pero sí me gusta, y me gusta tratar de complacer a mi esposa en lo que puedo, con el tiempo que puedo hacerlo. ¿Qué es lo que más le gusta que ella le prepara, que diga, uy, no, yo estaba como desanimado y eso, y ese plato ella sabe que me lo prepara y como que, wow, me sube todo, siente el cariño de ella? Es una pregunta muy difícil porque mi esposa es muy agraciada en los asuntos culinarios y ha tenido mucho interés en este asunto, así que cualquier cosa, pero siempre está bien que me traiga un café a la hora que sea, el momento que sea. Esa es una de sus muestras de estar pendiente de mí cada momento del día. Un café ahí al lado del escritorio está perfecto para mí. Está perfecto, sí. Mejor dicho, le gusta que lo consientan. Sí. Eso está bien, a todos nos gustan que nos consientan. Bueno, pastor, creció en una familia de creyentes, pero eso no significa que desde muy pequeño haya estado afirmado en las cosas del Señor. ¿En qué momento realmente el Evangelio causó un mayor impacto en su vida, donde dice, de aquí no me muevo, sino persisto, sigo, lucho a pesar de las circunstancias? Sí, mire que siempre he apreciado esa pregunta, porque me permite a la par hacer varias claridades de lo que a veces se piensa que es la conversión. Yo entiendo que en muchos casos el venir a Jesucristo o la conversión misma suele venir acompañada de cierto dramatismo, lo digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, hay un evento donde usted puede decir, mire, yo venía así, yo era tal cosa, y en un momento específico escuché la palabra y el Señor tocó mi corazón, y a partir de ese momento como que usted puede trazar una línea. En mi caso, y esto me permite como también aclarar que el Señor dice Juan 3, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, a dónde va, y así es el que es nacido del Espíritu. Creo que el Espíritu de Dios tiene maneras de obrar, y en mi caso creo que ese asunto de conversión fue un proceso que se llevó toda la infancia y la adolescencia. Es decir, no puedo ver un momento donde yo diga, no creía y ahora empecé a creer, sino como todo un proceso entre creer e ir creyendo, entre
Es decir, no, yo no puedo decir es que antes era un borracho, cosas así, ahora no puedo decir eso en este momento, o mire, yo era un hombre de fiestas o cosas así, no. Pero fue como la luz del amanecer, lentamente, un proceso que va entre la crianza, entre que nos expongan a la iglesia, entre las reprensiones paternas, entre el trato de Dios de muchos años. Lo que sí le puedo decir es que finalizando, casi ya a los 17 años, como que hay conciencia. La conciencia sí se vuelve más firme. No como tal de pasar de no creer a creer o de no entender el Evangelio a entenderlo, sino como que uno es consciente ahora. Y creo que ya, me imagino que por ahí a los 17 años empecé ya a ser más consciente y a pensar más firmemente en lo que había sido instruido, y ahora con más herramientas, ahora con más entendimiento. Entonces creo que ese proceso culmina, o no culmina, pero se vuelve más consciente ya terminando pues la adolescencia, creo. Pastor, vemos que siempre, de todas formas, para pastorear ovejas hay una gran responsabilidad. Tengo entendido que siempre ha sido un hombre estudioso. Si yo digo, ¿qué le gusta al pastor? Estudiar, leer, en fin, etcétera. Entonces, háblenos un poquito acerca de esa preparación, porque aparte de que estudia, es una persona que escribe, es una persona que por la misericordia del Señor ha pasado por mucha literatura y ha podido llegar también por la misericordia del Señor a esas doctrinas bíblicas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, en ese tiempo que digo, también me surgió una inquietud enorme de querer entender más personalmente la fe, como que de pasar a lo que he sido instruido, a apropiarme de esas mismas doctrinas, y eso me llevó a esculcar la biblioteca de mi papá, de hecho a querer leer todo de lo que él tenía, y por la gracia del Señor allí había cierto tipo de literatura que era un poco más sólida, y esa literatura me impactó. De hecho hasta crisis me dio alguna literatura por los temas que tocaba, no lo había entendido así, etcétera. Y entonces vengo a conocer un poco mejor las doctrinas bíblicas a través de la literatura. Por eso aprecio tanto ese medio. En mi caso sirvió para traer una identidad de mi propia fe y para empezar a ser más sólido en cuanto a las creencias. Entonces empieza todo un proceso de realmente pasar de un poco de pereza intelectual, de ser más bien un poco indiferente, a ser muy interesado en esto. Así que entramos a un seminario con la poca luz que tenía, pero el Señor ordenó todo para que pudiera entrar a un seminario que para el entonces representaba buenos intereses bíblicos, y seguimos estudiando. Después de eso quedo enrolado en otra institución bíblica que pretendía promover las doctrinas, y ahí sigo estudiando y se me da la oportunidad de enseñar, y después de eso, a raíz de un programa teológico que está en Colombia ahora, tengo la oportunidad de seguir estudiando y coordinando, ayudando a coordinar el programa. Así que ha sido un largo tiempo de estar expuestos a estar allí indagando, y bueno, llega el pastorado, y con el pastorado pues llegan otras responsabilidades de entender más la voluntad del Señor, de ser más juicioso en la aplicación de la palabra, y todas esas cosas el Señor pues nos ha dado la gracia de poder encontrar siempre un recurso, un libro, de tener ayuda para poder
enfrentarse con más precisión a la palabra del Señor, más herramientas, todo un proceso, ¿no? En un mundo de tratar de conocer más nuestras doctrinas bíblicas y de aplicarlas y de enseñarlas. Como me doy cuenta, es un gran lector. ¿Tiene presente cuántas veces ha leído la Biblia? Tenemos la costumbre, desde hace mucho tiempo, de leer una vez la Biblia al año, al menos. Entonces no le podría decir cuántas veces, pero ¿Desde cuándo empezó más sí. o menos a leerla al año? ¿Desde los 17? ¿Desde que era un sí, niño? Yo creo que, yo obviamente todavía conservo una Biblia que tengo, creo que es del año 93, donde veo que subrayé muchos versículos, entonces sé que por ahí, pero juiciosamente así de principio a fin, no sé, quizá unos 20 años atrás, en lo que también instruimos a nuestros hijos por mucho tiempo a que leyeran, primero las epístolas, al otro año el Nuevo Testamento, al otro año el Nuevo Testamento y los Salmos, y así hasta que empezaron a leer la Biblia completamente. Uh-huh. Bueno, antes que pastorear Uh-huh. esas ovejas allá en la iglesia, ¿verdad? Hay que pastorear la familia. Uh-huh. Su familia está conformada por su ayuda idónea, por la hermana Ángela, por 2 hijos. El Señor le regaló 2 varones. Allí, de lo que pueda contar íntimamente, ¿cómo es esa lucha? Sí, bueno, también por la gracia del Señor, al habernos casado tan jóvenes hay ciertas desventajas y hay ciertas ventajas, ¿no? Uno anhelaría haber sido un poco más maduro en sus experiencias de ser padre, tener un poco más de estructura para poder criar a los hijos siendo tan jóvenes, pero hay una ventaja también, que es que la juventud proporciona cierta energía que uno con los años ya empieza a ver que no tiene. Así que, no, por la gracia del Señor, nuestra familia ha sido muy tranquila. El Señor nos ha concedido 2 varones que pues obviamente no vinieron al mundo creyendo. Tocó instruirlos, tocó todos los procesos desde su pequeña infancia, desde empezar a conducirlos, el paso a su adolescencia, estando allí, pero tengo que decir que nuestra familia ha sido muy tranquila. Tuvimos la oportunidad de educar a nuestros hijos académicamente en la casa, es decir, no hubo experiencias, solo un poco, pero experiencias con colegios presenciales. Entonces nos permitió estar muy involucrados en la casa, en el proceso de los muchachos, pero obviamente, ¿no? Digo que una de las tareas más difíciles de los padres es lidiar con el carácter y los pecados de nuestros hijos mientras lidiamos con nuestro propio carácter y nuestros propios pecados. ¿Qué es lo que más le reitera a los hijitos así frente a la palabra? O sea, algo en el que uno recalca y recalca y recalca y vuelve a recalcar. Sí. Yo creo que hay etapas, como digo. Cada etapa tiene como un énfasis. ¿Y esta etapa? Sí, ahorita ya no tengo menores de edad en mi casa. Entonces, a esta etapa ya es muy necesario la aplicación de varios asuntos particulares. Es que es tan distinto decirle al muchacho, mira, tiene la cama, hay que hacer esto, tienes que hacer esto porque al Señor le agrada tal cosa, allá hablar temas del futuro fuerte de ellos, de lo que serán su vida, sus ocupaciones. Pero creo que la enseñanza siempre es, vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer las cosas de tal forma que Dios sea honrado. O sea, creo que ha sido la enseñanza, es decir, tratar de sacar de la mente que las cosas se hacen solo por un cumplimiento, sino que por la gloria del Señor, para la gloria de Él, en obediencia a la palabra. Ese ha sido como el asunto repetitivo en estos años. Literatura reformada, puritana, ¿qué está leyendo en este momento, aparte de la Biblia? Yo sé que son varios, yo lo sé, pero ahorita, ¿en cuál libro está haciendo mayor énfasis? Sí,
he cambiado mi filosofía a la hora de comprar libros. Ahora estoy tratando de entender más la teología sistemática, ciertos temas en profundidad. Estamos estudiando eclesiología, teología pastoral un poco. Estamos tratando de estudiar, acabamos de tener un tema del decreto de Dios, eso me sumió otra vez en un tema, ¿verdad? Entonces como que la necesidad va forjando, pero sí siempre a los pies de aquellas personas antiguas que Dios usó para sistematizar las doctrinas y profundizar en ciertos temas. Ese es como que ha sido el asunto. Yo creo que si no hubiese sido pastor, hubiese sido diseñador gráfico, sí. Pero también escribe, escribe. Sí. Cuéntenos de esos libros que el Señor le ha permitido escribir para también ayudarnos a instruir, sí. Ser instruidos y poder instruir. Ha sido a veces accidental, solo ahora desde este año creo que lo voy a empezar a hacer como algo planeado, pero antes ha sido más algo más informal, algo que se ha dado, de escribir artículos, publicar cosas, pero muy como a la necesidad. Entonces ahí vienen los libros de una serie que di alguna vez en la iglesia y empiezo a recibir los comentarios de tener las notas de eso, me gustaría esto, entonces como que nos miramos con mi esposa y ¿será que es bueno publicarlo? Entonces ha sido como así. Después viene un devocional donde también pasó lo mismo, es mi devocional, mis apuntes, los empecé a compartir aquí, vimos que el Señor creó cierta inquietud, así que seguimos así, y un cuentito para niños, que tengo mucha carga por los niños en nuestras iglesias. ¿Y cómo podemos adquirir esa literatura? Porque sin duda sé que es una literatura edificante que podemos tener en casa, que nos podemos apoyar también con la palabra del Señor, primeramente la palabra, pero también este tipo de artículos nos va a edificar mucho. Sí, lo que es la literatura en sí, en la librería de nuestra iglesia la promovemos, y los artículos sí, en las páginas de Facebook creo que estoy escribiendo cada tanto. Recuérdenos esas páginas, pastor, por favor. Bueno, la página del Facebook me encuentra como Jorge Castañeda, o como Pastor Jorge Castañeda, y Librería Bíblica, así se llama, está asociada a nuestra iglesia, Iglesia Bautista Reformada de Suba, la página también de YouTube, Iglesia Bautista Reformada de Suba, la página web es ibrsuba.org. Entonces como que alrededor de eso encuentra varios recursos que el Señor nos ha permitido tener por años en esta labor. Pastor, tengo una pregunta interesante. ¿Usted cómo llega a las doctrinas bíblicas? Porque bueno, sí creció y nació en un lugar creyente, pero su familia no estaba en una doctrina bíblica. ¿Cómo llegó a esas doctrinas bíblicas? Sí, por medio de la literatura. Asimismo empecé a tener cierto acercamiento a una literatura que yo no veía la diferencia entre una cosa y otra, pero sí empecé a ver cierta literatura y ciertos autores, sobre todo, que yo decía, estos libros me clavan aquí una espina en el corazón, tanto que ya recuerdo a los primeros años de casados tuve una pequeña crisis, como unos días sin poder dormir literalmente, porque hubo un tema que se me atravesó ahí. Yo le decía a mi esposa, no puedo creer que esto que estoy leyendo, cosas así, pero es por la literatura. Luego, como le digo, tuve la oportunidad de relacionarme con pastores, profesores, que en su momento me orientaron por la gracia del Señor muy bien. Y claro, yo no puedo olvidar que aunque uno en una institución pueda conocer ciertas doctrinas, ciertas lineamientos doctrinales, realmente empezar a implicar, voy a usar la palabra, aterrizar ese entendimiento a la vida y articularla con todo en la iglesia local. Aquí entre nos, ¿qué fue lo que le quitó el sueño? Porque yo sé que algo tuvo que generar como tal ese impacto
que dijo, por aquí no es, sino es por acá, y cada vez que escudriña y se sumerge en las escrituras, dice, no, definitivamente el Señor me indica que es por aquí. El tema en sí fue la soberanía de Dios, el tema de la soberanía de Dios, y bueno, me dio mucha luz cuando Dios es soberano y su soberanía se aplica al mundo natural, a los desastres naturales, a tantas cosas. Y aunque yo estaba fuerte esa literatura, porque uno tiende a pensar más en cómo todo redunda alrededor del hombre. Pero cuando el tema de la soberanía de Dios se relacionó con la salvación del hombre, ese tema se atravesó como algo muy, muy fuerte. Es decir, Dios es soberano en todo, sí. Aún es soberano, proveyendo, decretando quién ha de ser salvo por la gracia del Señor. Ese tema creo que me movió completamente la estructura. Sentí que yo caía en un vacío, me negaba a creer en un Dios soberano hasta allá. Hasta allá. Claro, porque siempre nos hicieron creer a que nosotros teníamos la opción de elegir a Dios, porque en nuestro pecado no hubiéramos podido elegir al Señor, jamás lo hubiéramos elegido si Él no fuera nuestro encuentro, si Él no nos hubiera escogido antes. Y pensábamos que si yo hago esto, la salvación depende de mí y no depende totalmente del Señor. Entonces, eso es algo que genera impacto, porque ahí es cuando nos damos cuenta. Yo pensaba, pastor, aquí entre nos, que yo no era orgullosa. Pero cuando el Señor me muestra la luz de su palabra, que yo era la que me creía autosuficiente, me veo en un orgullo elevadísimo. Aquí entre nos, lamentablemente uno viene bueno, en mi caso, de iglesias de otro tipo, de carácter, carismático, tengo que decirlo, pentecostal. Se maneja mucho el tema de la prosperidad, el tema de decretar. Bueno, un consejo, algo que nos pueda, que le refresque en su mente en este momento, a la luz de la palabra, que pueda ser un consejo no humano, sino de parte del Señor, para que así como el Señor nos ha venido iluminando poco a poco en su misericordia, no por nuestras propias capacidades, sino por lo que Él permite en nosotros, para que haya luz, para que esas personas que nos están escuchando digan, bueno, quiero analizar esto, quiero estudiar esto, y quiero ver qué tan cierto es este tema de la soberanía de Dios. Sí. Yo creo que empecé a luchar, y creo que ese consejo sirve, al menos me sirvió, y creo que ese ha sido un patrón luego en la vida, y es ya pensar, ¿y yo por qué estoy luchando? O sea, ¿por qué no puedo asumir esto? Si lo que más me frustraba era decir, yo no creo eso, pero tampoco tengo la suficiente capacidad para responder bíblicamente a por qué eso no es así, y me frustraba eso. Decir, entonces yo he venido creyendo en algo que ni siquiera tengo la capacidad, entonces me negaba a creer, hasta que creo que algún día me rendí. Dije, voy a creer lo que la palabra de Dios diga, y fue como el día y la noche. Está bien, me rendí, es decir, y creo que me sirvió un principio: voy a seguir lo que la palabra de Dios diga, no importa si eso choca con mi estructura, mis cosas. Todavía esa es la filosofía, y espero que el Señor me siga ayudando en todas las cosas, pero está escrito, hace justicia esta interpretación a toda la Biblia y no solo parte de ella. Es lo que Dios dice. Bueno, si es lo que Dios dice, ¿quién soy yo para poder decir otra cosa o para interpretarla de otra manera? Entonces es necesario rendirse. Entonces pienso que un creyente que esté buscando la verdad, dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz, y si uno clama al Señor, el salmista dijo, muéstrame tus caminos y andaré por tus sendas. El Señor se glorifica mucho en responder esas peticiones. Yo recuerdo tantas veces orar hasta el día de hoy: Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tus sendas, hazme
hazme ver tus estatutos, quiero entender tu palabra. Son estas cosas las que el Señor se glorifica en responder. Así que si uno está buscando la voluntad del Señor, por difícil que sea, sí va a haber un proceso, me imagino, un proceso de lucha. Pero el Señor va a dar luz porque sus ovejas seguirán la voz del Señor. Así que eso es algo que hasta el día de hoy es una filosofía de vida, acercarme a la palabra del Señor. ¿Será por eso que nos rechazan tanto y tenemos tantos enemigos? Sí, yo creo porque hay siempre intereses que uno quiere, y a veces cuando el interés propio gana, pues ahí tiene uno el problema, ¿no? Pero esperamos siempre ser consecuentes con la luz que el Señor se nos da. Cuando es atacado por ello, ¿cómo llega a los brazos del Señor, a refugiarse a Él para que le siga dando fuerzas y seguir adelante y firme frente a la luz de la palabra que Él le ha mostrado? La mismo que me sirvió hace mucho tiempo, aceptar que Dios es soberano. Hay un himno, hay una frase que creo que representa mucho, y el himno dice, hablando de Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, pero dice esa frase: ni una sola flecha me podrá dañar, mientras Él no permita, no me alcanzará. Y eso me ha ayudado, hermana, a ver que las flechas que me llegan son solo las que Dios deja que me lleguen. Y he aprendido a sostenerme en la verdad de que Dios pudo haber cerrado su mano y no haber permitido que esto llegara. Pero quiso que esto llegara, y lo voy a asumir así, como parte de Dios, como parte del trato que Él tiene para conmigo, como que el Señor todavía no ha acabado conmigo. No. Y entonces Él tiene que seguir perfeccionando la obra que empezó, y eso me sostiene, realmente ver, no que estoy en manos de hombres ni arrojado a lo que el hombre diga, sino esto es trato de Dios, trato de ir atrás, no amargarme con la vara que Dios usa, sino contentarme con la mano paternal que está usando esa vara. Y entonces soportamos, a veces no es fácil, no estamos a la altura de soportar esto con toda la virtud cristiana que se espera, pero es nuestra oración y nuestro deseo hacerlo. Además que la palabra dice que pasaremos en este mundo aflicciones, y siempre, porque yo cuando llegué al Evangelio decían que Dios solamente es amor, le quitan el resto de la perfección, las perfecciones del Señor, sus atributos. Me muestran un Dios que quiere mi prosperidad material, pero nunca me muestran mi prosperidad espiritual y cómo puedo crecer y cómo debo arrepentirme genuinamente, de verdad. Y uno dice, wow, ¿cómo poder generar ese tipo de cambios? Solamente el Señor puede transformar esas vidas, pastor. Sí, no, y gloria al Señor. También hemos aprendido que hombres buenos pueden disentir de uno. Está bien. Y es decir, no, puedo digo, quisiera ya estar más a la altura de esto, pero buenos hombres pueden diferir de lo que uno piensa o hace. Eso no los descalifica como buenos hombres. Ojo con lo que está diciendo. Sí. Sí, y si son del Señor, todos tenemos debilidades, ¿no? Así que a este lado de la eternidad a veces nos vamos a raspar unos a otros. Yo soy una parábola con la iglesia. Todos los creyentes tenemos como una cara de algodón y otra de lija. Y a veces cuando nos chocamos con el algodón, pues todo está bien, pero cuando nos lijamos, eso duele. Pero está bien, y también sabe que hay malos hombres que combaten con uno. Pero algo recuerdo haber leído, creo que del señor Spurgeon, cuando habló de aún cómo el Señor, sabiendo quién le iba a entregar, cómo lo trató con gentileza. Entonces yo digo, bueno, ese hombre sí que era malo, y al otro lado está la perfección en santidad, en bondad. Entonces todo esto es un aprendizaje, y yo le doy gracias al Señor por ello. A veces, como dice, en el momento la disciplina
no es deliciosa, pero al final da fruto apacible. Gloria al Señor por estas cosas. Pastor, ¿cómo nació la Iglesia Bautista Reformada, que queda ubicada en Suba? ¿Cómo inició? Bueno, usted venía en un proceso, en un desarrollo, y yo quedo impactada porque a pesar de que no fue mucho tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pero no ha sido mucho tiempo, el Señor ha permitido que se refleje en su misericordia un fruto. Sí. Tuve la oportunidad y la grata experiencia de poder ser miembro y pastorear una iglesia previamente, 8 años, y de allí, fruto de varios trabajos que se hacían, hubo un grupo de personas, un remanente de personas que tiene que salir de una iglesia por motivos que consideramos legítimos en su momento. Usted sabe que hay gente que sale de las iglesias, pero no con motivos legítimos. Pero el caso era muy evidente y era legítimo. Nuestro accionar en el momento fue empezar a ayudar progresivamente allí en la iglesia, como sosteniendo a esos creyentes, también expectando a ver qué iba a pasar, pero con el tiempo este grupo se va consolidando, se va perseverando, unos se fueron, otros vinieron, y en ese proceso hubo un deseo de poder servir allí, en un lugar donde es una localidad muy grande y donde quizá el testimonio bíblico es todavía muy poco. Y entonces fuimos allí por la gracia del Señor y pues empezamos a trabajar y el Señor nos ha dado la gracia. Dice la Biblia pues que aunque uno siembra y otro es el que riega, Dios es el que da el crecimiento, y el Señor ha dado crecimiento en esta administración que tenemos hoy día por la gracia del Señor. Entonces ha sido un proceso. Luego la iglesia ya tuvo su primera membresía, la membresía fundadora, y en adelante pues el Señor nos ha permitido seguir recibiendo miembros, bautizando y conformando, ¿no? Somos una iglesia todavía muy joven en ese sentido. Sí, estamos allí. Sí, me contaron que era aparentemente un joven introvertido, tímido. ¿Cómo es que dice, bueno, después de haber dicho no, ahora sí, con toda esa fuerza y esa firmeza? Solo el Señor, me imagino, le ha dado esas fuerzas y esa valentía. Sí, hay que diferenciar, porque todavía las personas más cerca a mí saben que soy un hombre introvertido y nunca me inviten a menos que quieran tener a alguien aburridor en sus invitaciones. Yo soy del que, ¿quieres jugar esto? No quiero. ¿Que salimos a caminar? Uy, no quiero. Soy aburridor en ese sentido. Pero para ver un partidito de fútbol, de pronto, sí, de un equipo en especial, bueno, ahí sí de vez en cuando. Tengo varios equipos buenos. Bueno. Pero ya ministerialmente es donde uno, pues al menos yo aprecio que hay un cambio entre la persona normal de estar tranquilo, introvertido, a la gracia que el Señor nos concede ya en asuntos ministeriales, donde ya como que hay la oportunidad de hablar en público y cosas, pero generalmente no lo hago ni en familia, ¿sí? Entonces, está bien. Sí, estoy más tranquilo, ¿sí? En ese aspecto, ser más tranquilo, silente, hace parte de mi personalidad. ¿Cuál fue la prédica expositiva del domingo? La enseñanza. Bueno, el domingo estamos abordando el tema de justamente del decreto de Dios. Estoy completando unas lecciones que estamos dando en la escuela teológica, y el tema de la soberanía de Dios justamente aplicada a la salvación. Ese fue el tema que tocamos el domingo. Muy provechosa, seguir todavía años después, seguir en el tema y seguir pensando, meditando y sacando provecho para nuestra alma y para la iglesia, que no había tenido la oportunidad de darle un tema, o este tema, así tan sistemático como lo puede dar esta vez. Si el Señor nos dejó medios de gracia,
Y uno de esos medios de gracia, aparte de estudiar su palabra, ¿verdad?, es la oración. ¿Por qué será que muchos de nosotros no usamos ese medio de gracia? Pero me doy cuenta, porque he tenido la oportunidad de estar un poco más cerca de ustedes, de su ministerio, que son hombres y mujeres de oración. Pues que queremos serlo, la verdad, son procuras que hacemos. Yo pienso que la vida de oración es uno de los asuntos más complejos que hay en la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque creo que es el asunto de los medios de gracia que más fe requiere. Note que al menos cuando uno lee un libro o lee la Biblia, al menos hay como una medida más próxima para sentirse gratificado. Decir, no sabía esto, lo estoy leyendo, ahora lo aprendí, cosas así. Como que la gratificación puede verse más rápido, pero la oración es un ejercicio netamente de fe, de hablar con quien no ve, de dejar en las manos de Dios cosas que no sé cuándo se responderán o cómo se responderán. Es un ejercicio netamente de fe, donde es intelectual, pero es más que intelectual. Tiene que ver con palabras, pero es más que las palabras. Así que es un ejercicio, creo que es completamente ajeno a nuestra naturaleza y muy complejo. Por eso la Biblia dice que hay que ser lleno del Espíritu. Y nosotros hemos orado mucho, queremos ser una iglesia de oración, pero de oración de verdad. Sí, porque por ejemplo yo recuerdo mi niñez, mi adolescencia sin conocer del Señor, pero sí me infundían algo de las cosas del Señor. Yo oraba y creía en alguien que no conocía y hasta ahora estoy conociendo. Pero bueno, ahí vemos la mano del Señor en ello, vemos cómo Él transforma todas nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo es elemental este medio de gracia como es la oración, pastor. Bueno, pastor, cuénteme algo. Usted tiene muchas frases, yo sé, de hombres como Charles Spurgeon, ¿verdad? ¿Qué frase le viene a la mente de él? Spurgeon era todo un fruto, un árbol lleno de frutos. Quien se expone a su ministerio creo que saca mucho provecho. El domingo recordaba una frase de él, hablando de la elección soberana. Recordé una frase, dice que él no tenía ningún conflicto espiritual o mental con que Dios haya aborrecido a Esaú. Lo que le daba un desafío mental era porque amó a Jacob. Y me recordé esa frase con aprecio, porque a veces uno cuando habla del tema de la elección está pensando en la injusticia en Dios, porque elige a unos para vida y a otros no, que es injusto enviar al pecador a la condenación, cosas así. Y creo que la pregunta está mal hecha, según nos enseñó Spurgeon. Creo que deberíamos no asombrarnos de que Dios condene al pecador, sino porque elegiría a un pecador para vida. Me gusta esa frase de él en ese contexto. Si no se le llamara el príncipe de los predicadores, ¿cómo le llamaría usted? ¿Ese árbol que da fruto o cómo sería? Spurgeon es un individuo particular. Yo no sé si el cristianismo haya conocido un hombre así. Ha conocido hombres de intelecto, creo que mayor, pero Spurgeon fue un pastor y no usó técnicas humanas o predecibles para hacer lo que hizo. Es decir, si usted ejecuta ciertas técnicas de mercadeo y tiene lo que Spurgeon tuvo, la influencia, el alcance, usted dice, bueno, pero no fue su caso. Era netamente la ayuda del Señor en medio de sus debilidades. Creo que eso es un hombre que nos enseñó el valor de la predicación de la palabra del Señor. Para mí Spurgeon es un predicador, un pastor fiel que ¿Sería pastor fiel? Yo creo, sí. ¿Y cómo definiría? Sí. Yo no...
Bueno, le llaman el teólogo, ¿no? Es el teólogo. Creo que Dios le usó bastante. Leer ayuno no es fácil, ni siquiera en nuestro idioma. Pero sí, bueno, son dones que Dios da a la iglesia. Lo levantó en un momento donde ha traído hasta el día de hoy claridad bíblica en estas cosas, gloria al Señor. Pero es el teólogo, creo que es una mente que el Señor levanta. ¿Cuáles serían las recomendaciones para aquellas familias, y en especial aquellos varones, que se están acercando a esas doctrinas bíblicas, porque pues tienen que prepararse para también guiar a sus familias, ¿no? Sí, le diría lo que Pablo le dijo a Timoteo: con toda paciencia y doctrina. He visto varias cosas, ¿no? Que a veces cuando vemos la claridad bíblica, a veces usamos de mucho afán, no somos sensibles a los procesos de nuestros hijos, esposas. Yo mismo cometí ese error, por supuesto, de pretender a la medida que Dios me iba dando luz, como que ya mismo quería ver a mi esposa también así, pero creo que hay que usar de paciencia, pero no solo paciencia, dijo el apóstol Pablo, con toda paciencia y doctrina. Entonces yo creo que quienes están hoy día exponiéndose a las doctrinas bíblicas con sus familias tienen que ser perseverantes, tienen que ser muy constantes en lo que hacen, siendo sensibles a sus familias, a las edades de sus hijos, al proceso que se lleva, pero creo que esa es una buena recomendación, que sigan trabajando en toda paciencia y doctrina. La idea no es, por ejemplo, tener ciertos tiempos donde se ponga mucha carga y pasen temporadas en la familia donde no se acerquen a la escritura, sino que haya más bien constancia, pero doctrina, que finalmente ese es el fundamento de cualquier cosa que uno va a hacer. Y bueno, esas son las recomendaciones para aquellos que están llegando a esas doctrinas bíblicas. Y así un mensaje corto, como de pronto esos devocionales que puede hacer en familia, para poder cerrar esta entrevista, aprovechando que nos ha acompañado, que ha destinado parte de su tiempo, con un mensaje edificativo, corto pero contundente. Bueno, voy a ver si sale. Aquí tengo la Biblia, ¿la necesitas? No, está bien. Está todo memorizado. Sí. No. Es un consejo y la idea es como... Yo creo que en los tiempos de devoción no se debe perder de vista cuál es el propósito fundamental de lo que es un tiempo devocional. A veces pensamos que el tiempo devocional es como el equivalente a un culto, a una predicación. Y yo creo que son ámbitos complementarios, pero no son lo mismo. Yo creo que en la iglesia hay predicación, exposición, está bien. Pero el tiempo devocional es eso, un tiempo donde se pretende cultivar la devoción, el amor, el aprecio por el Señor. Pienso que los tiempos de devoción deben ser ese tipo de tiempo muy caluroso, afectuoso, para estar delante del Señor. Entonces yo buscaría que el devocional familiar complementara el ministerio de una iglesia y aunque son dos ámbitos complementarios, pero el tiempo devocional me imagino que es como mantener encendido el fuego que se prendió el día del Señor y mantenerlo de forma afectuosa, de forma tranquila, y esto quita ciertas cargas, porque entonces quienes están dirigiendo el devocional familiar no piensan que cada devocional ahora les va a tocar elaborar una predicación, no es así, pero pone en perspectiva qué es lo que queremos, mantener vivo ese afecto hacia el Señor, esa devoción, ese conocimiento. Eso le prueba al devocional una perspectiva adecuada y viva, así que es necesario. En nuestra iglesia enfatizamos mucho que se haga un devocional diario, personal, familiar, por eso mismo, y queremos pues que esto sea ese ambiente tranquilo, hogareño,
donde se aprenda o donde se siga aprendiendo del Señor. Estamos en momentos difíciles, ¿verdad? No solamente en Colombia, sino en el mundo. Esto ha generado que aparentemente, bueno, digo aparentemente, porque cuando voy a la palabra me dice que el creyente persevera, pero uno ve un enfriamiento en la iglesia, y eso duele muchísimo, duele. Uno no sabe si fue enfriamiento, si está pasando por una tribulación, o si definitivamente ese corazón está siendo probado para saber si sí hubo un nuevo nacimiento o no lo hubo. Yo sé de pronto la respuesta, pero quiero que usted lo diga. ¿Cómo mantener esa llama encendida? Nos toca aprender a pensar que esto que nos pasó no nos hace cristianos especiales en ningún sentido. Yo sé que cada providencia es dura, esta es especialmente dura, pero creo que uno de los errores ha sido tratar de sortear esta providencia que hoy nos aflige con una ética distinta a la de la Biblia. Sí, es como si toda aflicción, prueba, tribulación, hasta hace un año se debía manejar así, pero a partir de hace un año nos toca usar otra ética que no es la de la Biblia. El consejo a veces es tan sencillo como que hay que volver a las sendas antiguas, a la misma Biblia que nos sirvió hasta antes de esta epidemia, ahora mismo. Creo que las iglesias y los creyentes deberíamos no cansarnos de hacer el bien, seguir haciendo lo mismo, seguir practicando lo mismo, seguir aplicando los mismos principios que antes aplicamos. Mire, antes de esto, familias sufrían la pérdida de seres queridos, enfermedades de todas, ¿verdad? Teníamos conflictos sociales, ideológicos en la sociedad. Y ¿cómo hicimos para seguir manteniéndonos en Cristo y como iglesia en ese tiempo aplicando los principios bíblicos? Pienso que hoy día, esto como bien lo afirma, esta providencia ha hecho varias cosas al mismo tiempo. Está probando la iglesia, está seleccionando los verdaderos creyentes de los que no lo eran, está poniendo en evidencia las falencias de las iglesias y está poniendo en evidencia quién realmente no era iglesia. Así que hay muchas cosas que Dios está adelantando aquí. En el caso del pueblo del Señor, creo que debemos seguir andando en los principios de la palabra de Dios, independientemente de las cosas, con la sensibilidad que debe traer este asunto, que es nuevo en un sentido, pero la Biblia no tiene excepciones como que ahora sí se vale, por ejemplo, ser ansioso, ahora sí se vale ser quejumbroso, ahora sí se vale desconfiar, porque antes de esta epidemia todavía no se valía para el creyente ser ansioso, desconfiado. ¿Me hago entender? Hoy nos hemos dado ciertas libertades, digo, como iglesia, de que antes le decíamos a un hermano que su familiar enfermaba, o sea, algo fuerte. Pastor, mi mamá está con cáncer. Entonces íbamos los pastores hermano, mire la soberanía de Dios, ¿verdad? Hoy día, pastor, esta persona tiene COVID. No, hay que usar otra ética, sí, porque es otra cosa, ¿verdad? Porque entonces no hay que tener simpatía por el enfermo, hay que, entonces se usa otra ética, y mi pregunta es ¿por qué? Debemos hacer lo mismo, la misma Biblia. La Biblia no dice, bueno, alegres en las pruebas, pero si es COVID, ahora sí tiene permiso, ¿verdad? No, yo creo que nos ha faltado como ser sensatos, apagar un poco un oído para no escuchar los miedos del mundo y decir que deberíamos estar haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, con sensibilidad, porque eso trae cosas nuevas, pero finalmente tenemos un solo libro que no tiene un apéndice que dice sección pandemia, con otra ética, con otras cosas. Creo que no, ese ha sido el asunto. Me quedo con ese mensaje, incluso que nos da la palabra del Señor, ¿no? Es que nos alegremos en la prueba, porque la prueba nos hace crecer, nos fortalece,
también nuestra fe y también nos pone a examinarnos con dónde está puesta nuestra confianza, si está puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor. Pastor, ha sido tan grato tenerlo. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Recordemos dónde queda ubicada la Iglesia Bautista Reformada para aquellas personas que se encuentran allí cerca y no tengan una iglesia local y puedan acompañarles. Bueno, obviamente mirando a ver cómo sigue este proceso que está pasando. Sí, por ahora, por los asuntos, porque lamentablemente no ha sido fácil estar en un solo lugar, pero ahorita estamos en el barrio Costa Azul, en Suba, y la dirección y los horarios se pueden ver en la página web de nuestra iglesia, que es ibrsuba.org. Ahí está la información y igual cómo hacer para llegar, y si alguien pues quisiera ir, con gusto le atenderíamos en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias, gracias a Dios por permitirnos este momento, gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos en una próxima emisión a través de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida, aquí en Testimonios de Vida. Bendiciones. Testimonios de Vida en Cielos Abiertos, turradio.com.